4, 3, 2, 1. Qué gusto tenerles de nueva cuenta con nosotros, el equipo de La Otra Puerta y un servidor, Gabriel Moreno. Nos complace mucho en invitarles a transitar de nueva cuenta un poco más allá de La Otra Puerta. Y antes voy a mostrarles este objeto muy bonito que emula mucho el canto de un ave. Escuchen. ¿Qué les parece? Son ondas sonoras que se expanden y son silbatos de usanza tradicional prehispánica y ritual. Escuchen este. ¿Qué les parece? Son con un diseño prehispánico muy bonito que proviene del segundo, la región del Bajío, que justamente es a donde vamos a ir en nuestro primer segmento de La Otra Puerta. Vamos a viajar al estado de Oaxaca. Después iremos también a otra región de nuestra bella república para que conozcan una leyenda muy especial de una cruz encantada. Pero bueno, sin más ni más, empecemos con la leyenda del chan que robó un alma. ¿Qué es un chan? Esto aconteció en el estado de Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, justamente por donde circula el poderoso fluir de ese río. Un chan es un ser prehispánico mágico que vive siempre donde hay agua. Tiene aspecto reptilesco, es ágil, es acuático y las tradiciones dicen que tienen la capacidad de poder secuestrar el alma de las personas. Y bueno, se trata de una ocasión en que una cuadrilla de trabajadores que pretendían instalar una muy grande torre para que pudiese conducirse electricidad a través de las montañas, que por cierto es una actividad heroica, admirable, porque eso de llevar estructuras de acero a través de los cerros, de las montañas, de los valles, para poder estructurarlas y poder tender las líneas de electricidad para las poblaciones y comunidades, en ocasiones es un heroico logro, que es prácticamente lo que estaba viviendo esta cuadrilla de la que les hablo. Resulta que bueno, pues llegaron a la parte baja de una montaña que iban a transitar para subir parte de la estructura. Y avanzaban tal y cual el programa de trabajo indicaba, pero de pronto se comenzaron a extraviar las herramientas. Se movían de un lugar a otro y los trabajadores dudaban unos de otros pensando que era una broma de mal gusto o hasta un sabotaje. Lo cierto es que, a pesar de que tomaban acuerdos, lo que les siguió fue lluvias de piedrecillas y unos a otros se culpaban y entraban en conflicto. Esto comenzó a trazar pues prácticamente el armado de la estructura, a pesar de que ya los técnicos y albañiles habían construido una plataforma sólida con inclementes condiciones. Lo cierto es que a pesar de las discusiones que había entre los técnicos, severa y sabiamente los ingenieros lograron contener los temperamentos y lograron terminar el armado de esa torre de acero en medio de la montaña. Y bueno, ya una vez que todos preparaban sus cosas para irse, herramientas, etc., notaron que faltaba uno de sus compañeros y fueron a buscarle a la región del trabajo y no lo hallaron sino muy cerca de la orilla del río, profundamente dormido sobre una hamaca. Intentaron despertarlo, pero éste no reaccionaba, de tal manera que ante la premura y las condiciones del tiempo, decidieron llevarlo y entregarlo a su familia. Su familia, pues al ver que estaba bien pero no despertaba, se inquietó e intentaron conseguir recursos para llevarlo a un hospital a la ciudad más cercana, pero no fue posible, de tal manera que optaron por la inmediata alternativa, que era visitar al curandero del pueblo. Este hombre, al recibirlo, de inmediato determinó que lo que le sucedía es que había el chan robado el alma. Este ser mágico, mientras el hombre dormía en la hamaca, le había arrebatado el alma, por ello el cuerpo estaba inerte y profundamente dormido. La familia del hombre, de la víctima, pues, el que dormía,
se inquietó y pidió si algo se podía hacer al curandero. Y éste respondió afirmativamente, de manera que les pidió que se quedaran con él por 4 días, que era lo que iba a tardar en terminar su trabajo. El curandero subió a los cerros para buscar lo que iba a necesitar, y antes del alba regresó con una bolsa de cuero muy delgado y una vara. Con esta se dispuso a rezar, a danzar, a orar, en torno al cuerpo dormido de este hombre. Y una vez que sintió el momento, después de prácticamente unas 3-4 horas de una mejoría, con la vara empezó a plasmar, a recoger, como con esos palos de madera que recogen el algodón de azúcar en las máquinas que encontramos en nuestras ferias. Así iba enredando algo invisible que de inmediato introdujo en su morralito y salió corriendo. Nadie dijo nada, nadie entendía nada, salvo la esposa del curandero, que amablemente les pidió paciencia. Al paso de 2 horas, llegó el curandero de nueva cuenta, con golpes en la frente, con chipotes en la nuca y raspaduras en las mejillas. Y bueno, al regresar, lo que dijo fue que había logrado atrapar de nueva cuenta la energía del Chan que había secuestrado al espíritu, y después de una pelea había logrado introducirlo a las aguas. Pero el hombre aún no despertaba, así que el acto seguido fue beber un trago de aguardiente que escupió sobre su coronilla, y después de 2 días el hombre recuperó la conciencia, y lo que refirió fue justamente que había visto salir de las aguas una energía verde que se le introdujo por la nariz y perdió el conocimiento. Así que cuando anden en las riberas de los ríos muy caudalosos, tengan cuidado de los chanes. Lo único que no deben hacer es dormir profundamente, sobre todo si hay culpas en el corazón. Es la leyenda del Chan que se robó un alma, que corresponde al estado de Oaxaca. Pasemos a nuestro segundo relato, que es muy interesante porque habla justamente de la costa del estado de Oaxaca, en las bahías de Huatulco. Un lugar maravilloso, con un cielo eléctrico encendido y aguas que suelen ser atenuantemente e insólitamente violentas cuando menos se lo imagina uno. Pero su belleza va acompañada de ese poder que las aguas del mar nos exhiben cuando estamos en ese lugar de nuestro país. Resulta que la leyenda acerca de la Santa Cruz de Huatulco refiere que hace mucho tiempo, antes de la llegada de los conquistadores españoles, llegó un hombre alto, de tez blanca, ojos claros y larga barba, a llevar un conocimiento a los zapotecas que tenía mucho que ver con la arquitectura y la filosofía de la existencia. Y antes de irse, plantó una cruz de madera en la playa de Huatulco y desapareció hacia el oriente. Bueno, pues pasaron los años y los indígenas de esa región la veneraban, le ofrendaban ceremonias, se hacían rituales y actos de poder espiritual. Pasaron las décadas, pasaron muchos años hasta que llegó la conquista, y detrás de la conquista los piratas, que venían ya adoctrinados bajo la fe católica un tanto extrema, y al ver que los indígenas de la región veneraban esa cruz, por considerar ese objeto mágico y diabólico, el pirata llamado Cavendish decidió quemarla. Así que mandó parte de sus hombres a reunir leña y le prendieron fuego con aceite de coco, pero esta no se dio. No se carbonizó absolutamente 1 centímetro de su superficie, y todos se asombraron. Entonces decidieron arrancarla de tajo con cadenas. No pudieron, ni con caballos. La última opción que les quedaba como un acto de fe en contra de lo diabólico fue anclar cadenas a la cruz y mediante un barco de gran eslora impulsarla y arrancarla de la tierra. Y tampoco se pudo. La cruz de Huatulco sigue inerte, sigue ahí, y a pesar de los intentos que se han tenido, incluso de vándalos, no ha cedido. Se dice que la cruz de Huatulco
conecta la superficie del mundo con el centro de la Tierra, y que el hecho de atreverse a mover ese eje es mover las fuerzas del destino. Así que cuando vayan a Huatulco, no olviden que sigue siendo un misterio quién puso esa cruz y por qué jamás se logró mover de ese sitio. Es una anécdota muy interesante que tiene que ver con el estado de Oaxaca, que recomendamos visitar. No olviden darle like, compartir y suscribirse, así como mandar sus comentarios, sus relatos, historias, sugerencias, para que nuestro equipo de La Otra Puerta les podamos dar vida a través de la palabra y nuestra imaginación. Pasemos al tercer segmento, que tiene que ver mucho con un personaje misterioso, y vamos a ubicar el tiempo y el lugar. Estamos hablando de Venezuela, en Sudamérica, en el año, si mal no recuerdo, 1871, cuando un soldado de origen cosaco, no se sabe si era ruso o era polaco, pero era de estirpe polaca, llamado nada más y nada menos que Emilio Kosterlinski, un hombre que llegó a hablar hasta 7 idiomas y que a los 18 años de edad, justamente en 1871, dentro de un barco militar venezolano, huyó, escapó y llegó a México. Y llegó a nuestro país con toda la intención de incorporarse, se dice que incluso como espía, dado que el hecho de ser un políglota le permitía poder entender y transferir mucha información de la época, de tal manera que este hombre, una vez que se logró incorporar a las fuerzas del gobierno mexicano, comenzó pues a tener ciertos cargos por su cultura y por su inteligencia. Se le dieron cargos en el estado de Sonora, y uno de los más importantes fue el repeler y atacar a las hordas de los guerreros apaches. Las cosas que se dice que se hicieron mutuamente entre pues, los hombres que llevaba este misterioso hombre, así como del mando apache, de la nación apache, eran tremendamente crueles. Se habla de sacrificios que consistían en dejar a las personas estacadas boca arriba desnudas sobre la arena ardiente del desierto, y se les bañaba con miel para que terminaran siendo devoradas lenta y dolorosamente por las hormigas. Y así de crueles eran los castigos y los martirios que se sometían unos a otros. En cierta ocasión, que este personaje misterioso, este aparente espía, Kosterlinski, hizo una de sus más crueles intromisiones ofensivas a la nación apache, un brujo lo maldijo y le dijo que aunque aniquilara a todos, su alma iba a quedar siempre encadenada al pasado y jamás encontraría la paz. De tal manera que pasaron los años, se exterminaron a esas comunidades apaches, y este personaje, Kosterlinski, también tuvo la estrategia, por el mando del gobierno, de repeler a un grupo de rangers tejanos, que eran pistoleros a sueldo, que estaban al servicio de los Estados Unidos con la misión de aniquilar a las cabezas revolucionarias de Francisco Villa. Imagínense cómo se va entramando todo, de tal manera que este personaje, Kosterlinski, era tan astuto que lograba moverse, hasta que de pronto los movimientos políticos revolucionarios lo obligaron a huir a Los Ángeles, y en Los Ángeles envejeció. Cayó en una etapa, se dice, de cierta demencia, en la que siempre se le evocaba la casa en Hermosillo, donde había sido feliz durante 25 años con su amada esposa. Si mal no recuerdo, habían sido una pareja muy admirada, muy reconocida por la sociedad de ese entonces, y al fallecer, el espectro de este hombre comenzó a aparecer a la casa a la que jamás volvió a regresar. Y hasta la fecha se dice que la maldición de aquel brujo apache asesinado en aquellos años se volvió profética, y el espectro se sigue apareciendo justamente donde este hombre vivió. Así que lo sobrenatural y la historia muchas veces
conjugan sus fluidos para que nuestra imaginación pueda darle vida a esos relatos que les presentamos. Y bueno, para comentarles que estamos trabajando un especial. Este especial tiene mucho que ver, nada más y nada menos, con los nahuales. Pronto les haremos saber cuándo, dónde, para que estén preparados para presenciar el portento. Hasta entonces.